El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque Dios me ha ungido. Él me envió a predicar buenas noticias a los pobres, a sanar a los de corazón quebrantado, a anunciar libertad a todos los cautivos, a perdonar a los prisioneros. Dios me envió a anunciar el año de su gracia y a reconfortar a todos los que pasan por duelo, a atender las necesidades de todos los que lloran en Sión, a darles ramos de rosas en lugar de cenizas, mensajes de gozo en lugar de noticias de fatalidad, y un corazón que alaba en lugar de un espíritu abatido. Serán renombrados robles de justicia, plantados por Dios para mostrar su gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán y diga, ay, de repente quiero fumar marihuana, o sea, no es así. Tiene que ser que empieza a juntarse, empieza a asociarse, empieza a estar, y poco a poco lo va formando uno. El cigarro no sabe rico, no sabe sabroso, pero empieza uno y sabe horrible, pero empieza uno. El alcohol no sabe sabroso, lo prueba uno y hasta hace gestos, y la cerveza hace unos gestos y qué rica está. Dice uno, oye, pues tu cara dice que no. Pero empieza uno poco a poco desviándose de lo que es sano, de lo que es correcto. Un hombre no es infiel nomás porque se levantó ese día y dijo voy a ser infiel. O una mujer. Hay mujeriegos y hay hombrieras también. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero que veamos? Dios de alguna manera dejó algo dentro de nosotros para poder ejercer dominio o poder vencer, poder triunfar, poder ganar. Pero de alguna manera alguien se encarga de que nosotros nos desviemos del camino correcto. Lo que más te conviene es lo que menos queremos hacer. Lo que más nos conviene es lo que menos queremos hacer. Aquellos que estamos sobrepeso nos dicen dejar de comer y parece un insulto para nosotros. Porque dicen, bueno, para eso trabajo. ¿Cómo no voy a comer lo que yo quiera si trabajo, me parto el lomo? O sea, en vez de decir, ¿cómo le hago para estar mejor? Porque finalmente es mi salud. Pero lo veo como ofensivo. Alguien que es grosero le dicen, oye, cambia tus palabras. Dice, así crecí. Si no me quieres así, ni modo, pues yo así soy. O sea, es una defensa, en vez de decir, ¿cómo cambio? ¿Cómo mejoro mi hablar? ¿Cómo lo hago que sea de una forma más productiva? Porque finalmente nos va a ayudar. A una persona que habla muy negativo, tremendo, hasta su sangre es negativa. Le hacen exámenes y dice, tiene O negativo. ¡Ay, santo Dios! Y otros que son tan positivos que hasta su sangre es O positivo. Una mentalidad de destrucción, decadente, de miseria, de pobreza. Y conocemos del Señor, venimos al Señor. Y la palabra de Dios nos desafía. Desde Génesis encontramos cómo la palabra de Dios desafía a los humanos. Y vea Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 27. En la palabra de Dios para todos, lo pone de esta manera. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer. Desde Génesis 1, 27 fue creado el hombre y la mujer. Y dice en el verso 28, y los bendijo Dios diciendo, sean fructíferos o fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Y hay otra palabra que dice aquí, sojúzguenla o sométanla. Dominen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Pero quiero que vea que dice aquí, ustedes ejerzan dominio. Todo lo externo ejerce dominio.
Está implicado que si estás hecho a imagen de Dios, ya ejerces dominio interno. Ahora, mi mente me lleva a pensar cómo funciona esto, porque la mente humana es un poquito difícil con nosotros mismos porque nos traiciona. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, nos habla el cómo puede ser esto que Dios dice que le dio autoridad o señorío, o le dio una forma de que el hombre ejerza dominio. Hay una forma donde ejerce dominio sobre lo externo, pero está implicado que dentro ya tienes dominio interno. Emociones y sentimientos son traicioneros, y una emoción ni muere ni se envejece. Está tan fresca como aquel día, que ese sentimiento creó una emoción en nosotros. ¿Algunos de ustedes lo han ofendido alguna vez? ¿Lo pueden recordar? Dice que no. ¡Wow! Hasta lo gritó. ¡No! En el verso 23, Primera de Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, fíjense bien, todo vuestro ser, todo lo que tú eres, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados o preservados irreprensibles para hasta la venida del Señor Jesús. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Otra vez, verso 23 nos da el pensar que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Otra vez, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Esto me da a mí la claridad de que cuando Dios dice, sojuzga la tierra, sojuzga las aves, sojuzga los peces, gobierna sobre ellos, está implicado que ya tengo gobierno dentro de mí. ¿Por qué? Porque Dios los creó a su imagen. Dios no tiene trastorno de personalidad. Dios no tiene problemas de sujetar la carne a Él. O sea, no tiene problemas de eso. Dios es espíritu. Y nacimos de nuevo, entonces somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, cuando esto me queda claro, la mente humana está carnalizada. ¿Qué quiere decir eso? Acostumbrada a las cosas del mundo para placer propio. No es difícil ser egoísta. ¿A algunos de ustedes les cuesta trabajo ser egoísta? No saben ni qué es eso. Dicen, ¿egoísta? ¿What? O sea, si usted ve comida ahí y ve que queda poca, piensa y dice, ¿cuántos más no han comido? O dice, sírvame eso. O se detiene y dice, no, vamos a ver cuántos no han comido. He estado en lugares que la comida es prioridad y le dan chance a los invitados que agarren primero. Y después que el invitado agarra, se ven mano por todos lados y ¡pum! Se limpia la mesa. Dice uno, es su costumbre, así están acostumbrados, pero se dan ese espacio de decir, tomen los que ustedes quieran porque después van a ver por qué. Pero es común, es normal. Entonces uno entiende que de alguna manera Dios nos creó y nos dio autoridad. Autoridad, ¿cuál es la diferencia? Bueno, un policía tiene autoridad, pero no tiene el poder para detener eso. El poder lo da toda la fuerza policíaca. Tiene autoridad, pero no tiene el poder. ¿Qué representa? Representa todo el poder de la institución y las instituciones. Pero él solo tiene autoridad. Ahora, Dios le dio autoridad al hombre, pero el poder lo tiene Dios. Este es el conjunto
o la mancuerna o la unión donde el humano tiene que entender, Dios te dio autoridad en tu vida, pero lo que tiene el poder o quien tiene el poder es Dios. Y fíjense, Pablo descubre algo fabuloso aquí, me gusta mucho, en Romanos capítulo 1, entonces, ¿quién tiene autoridad? ¿Dios tiene autoridad? No. Le dio la autoridad al hombre en la tierra. O sea, Dios no tiene la autoridad en la tierra. Por eso es que Dios consultó con Abraham. ¿Por qué? Porque le dio la autoridad al hombre. Y Dios respeta autoridad. Dios te dio autoridad en tu hogar como cabeza. Entonces Dios respeta esa autoridad. Dios no llega y cambia el matrimonio, cambia las familias. Dios respeta la autoridad que puso ahí. Y la autoridad se supone que se sujete a Dios. La autoridad se sujeta a Dios, entonces el poder de Dios puede fluir donde se sujeta esa autoridad. Esto está precioso cuando lo entendemos, porque a veces queremos el poder y estamos fuera de orden, no ejercemos la autoridad. Romanos capítulo 1, verso 16. En la Biblia de las Américas dice de esta manera: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y lo dice para qué? Para salvación de todo el que cree, judío primeramente y también el griego. Poder, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Si lo pudiéramos poner de otra forma, la palabra de Dios de salvación, que Jesús murió en la cruz y resucitó, es poder para salvar. Y cuando uno le da a las personas ese mensaje y las personas reciben ese poder, las personas son transformadas. Y uno entiende que el poder se lleva a cabo, o esta manifestación preciosa de conectarnos con el cielo y recibir una habilidad de parte de Dios que transforma. La fe te da la habilidad o el brazo de conectar y agarrar algo del cielo para establecerlo en la tierra. Pero si no tuvieras autoridad, no tendrías ningún derecho. ¿Qué te da la autoridad? Que Dios dijo, te doy autoridad. Y si naciste de nuevo, ahora en tu hogar, tú tienes la autoridad. Y por la palabra puedes ejercer el poder de Dios. Ahora, esto en mi mente así como que dice, a ver, entonces, ¿cómo es que el diablo ha abusado tanto de nosotros? Pues, Juan capítulo 1, verso 11, el diablo no tiene autoridad, es usurpador de autoridad. A un policía no le da la autoridad del uniforme, le da que es auténtico y que está conectado con la institución. Hay varios que usan uniforme y no son policías. Y al momento que hay que confrontarlos, se da uno cuenta que estas personas no eran una autoridad genuina. El diablo se viste como ángel de luz, pero no es luz. Uno tiene que entender, ejerce autoridad ilegítimamente. Cuando llega un demonio, lo que sea que llegue, puedo llegar y decir, espérame. Tú no tienes autoridad en mi cuerpo. Y ahora, el poder que existe en la palabra y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te expulso, te echo fuera de este hogar. Porque aquí tú no tienes derecho ni autoridad. El que tiene la autoridad soy yo. Y así como que suena muy arrogante, pero esto funciona. Esto funciona cuando sabes de que Dios te dio autoridad. Ahora, dominar a otros es más
el deseo de algunos de nosotros que tener dominio propio. La intención de esta autoridad es que tengas dominio propio. La intención de hacerlos a su semejanza es que entendamos el principio. Quien se domina a sí mismo puede ejercer una autoridad sana. La corrupción en nuestro gobierno no se ataca diciéndoles que no, se ataca limpiando de adentro hacia afuera. Donde ellos ya saben y están conscientes que están aquí representando a toda esta institución y que todo lo que hagan va a afectar a la institución. Y que si la institución dice cero corrupción, cero corrupción. Porque representamos a ellos. Si Dios dice que ninguna plaga tocará tu morada, es una realidad. Que echarás fuera demonios, es una realidad. Que si pones las manos sobre los enfermos, ellos van a sanar, es una realidad. ¿Por qué? Porque ahora Dios está diciendo, te doy autoridad sobre esto, y lo vamos a ver. Pero vamos a ver aquí en Juan capítulo 1. Verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho. En otras dice, les dio potestad. Les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Los que no nacen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez, el Génesis, lo vemos aquí. Donde Dios dice, te doy potestad, autoridad. Te doy la habilidad de que nazcas de Dios. Al creer. Entonces nos dice, ahora que tienes esto, tenemos que entender que sucedió una metamorfosis en nosotros. O sea que hubo una transformación que nos trasladaron de un reino, de un imperio, a otro reino y otro imperio. Pero no puedes entrar al imperio y reino de Dios si no eres de ese linaje. Entonces tuvo que haber una muerte y una transformación. Esa metamorfosis tuvo que llevarse a cabo de una forma donde fuera transformado del reino de tinieblas, que el príncipe de este mundo nos gobernaba, a donde ahora entramos, donde tengo señorío. Pero fui transformado a imagen de Dios. Ahora, siendo de esta manera y pensando de esta manera, entonces ejercer autoridad debiera de ser sencillo. No importa qué vicio, no importa qué hábito formé. Ahora en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero y el poder de la palabra, yo puedo venir y decir, cancelo y anulo todos esos deseos extraños que permití que fueran parte de mi vida. Si usted nunca ha chismeado, no sabe qué se siente el sabor del chisme. Pero tiene un saborcito. Tiene un sabor y siente uno la necesidad de compartir, de comunicarlo. Y cuando lo comunica uno siente uno... Algunos de ustedes ya saben cómo se siente, ¿verdad? Ahora, la ira... Si nadie te responde, la ira necesita desencadenarse en algo. Por eso personas que padecemos o estuvimos en esa atadura de ser iracundos, tenía que golpear uno algo. Porque ya que no se pudo golpear a aquel, que aquel dice, está bien, ahí mueren. Dice uno, no, ahí muere, ahorita mueres. Dice, no, ahí estuvo, ya estuvo. Y siente uno, y golpea uno algo y sangra uno sus puños y dice, santo Dios. Como que tiene que terminar algo que inicia. Y cuando llegas con Dios te das cuenta que la vida de Dios transforma todos esos deseos y da un balance adecuado donde tú puedes perdonar, amar y controlar la ira. Y si chismeaba uno, ya te va a costar trabajo. Pero yo no sé por qué a los mitoteros les llega la noticia primero.
pero saben lo de la cuadra, saben lo del pueblo, saben lo del estado, saben lo de la ciudad. Y ay, pasó esto, ya. Les llega la noticia primero. Todavía no salen las noticias y ellos ya saben. Porque es atractivo, es algo que nos llama. Ahora, la imagen de Dios en nosotros nos da autoridad. Y vea qué poderoso es esto, porque en Hebreos capítulo 1, desde el verso 1, los judíos entendían que Dios había hablado muchas veces. Pero ellos también entendieron que hubo unos 300, 400 años de silencio o de oscuridad, que hubo poca profecía, escaseaba la palabra del Señor. Y después de ese tiempo nace Jesús y trae una revelación asombrosa. Pero dice Dios, el escritor de Hebreos dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres y a los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas las sostiene ¿con qué? Entonces, tengo autoridad y tengo su palabra. Entonces, tengo autoridad y tengo poder por la palabra. Lo único que Dios siempre va a respaldar es su palabra. Pero si Jesús, siendo la misma imagen o la exacta imagen de Dios, y nos dice en Juan que nacimos de Dios, ¿qué imagen traemos nosotros? La misma imagen de nuestro hermano mayor. ¿Por qué? Porque Él lo proveyó. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la habilidad de ser hechos hijos de Dios. No nacen por voluntad humana o de carne, sino nacen de Dios. Y esto sí en la mente humana. ¿Por qué tengo autoridad? Tengo autoridad porque creí a Dios. Y su palabra, que es poder, transformó mi vida y me trasladó a su imperio, su gobierno. Ahora, autoridad. ¿Desde cuándo tengo autoridad? Desde Génesis. ¿Dónde la perdí? Cuando pequé. Y desde que pequé, el diablo me ató, me esclavizó, me limitó y me hizo pensar que realmente no soy nada, o no soy nadie, y que no merezco nada, y que no se me va a dar nada. Y Dios me trae con su palabra, y su palabra me transforma, y empiezo a pensar que soy hecho por Dios para algún propósito. Amados, esto nos lleva a entender que todo lo que pasa en mi hogar, el que tiene la autoridad, realmente somos nosotros. Nadie tiene tanta autoridad en tu hogar como tú. Voltee con alguien y dígale, esa fue para ti directamente. Entonces, estoy como estoy, ¿por qué? ¿Por culpa de quién? Debiera decir porque quiero. Estoy como estoy por culpa del pastor. No. Estás en la condición que estás porque tú lo has permitido. Un mal hábito no se empieza de la noche a la mañana. Un mal hábito se construye, se edifica, se nutre. A veces nutrimos mucho más un mal hábito que un buen hábito. Y el mal hábito está fuerte. Es el hombre verde. Y tenemos al otro que también es verde, pero es Shrek. Y dice uno, ¿por qué le ganan siempre a los buenos hábitos? ¿Qué alimentas más?
Tú tienes autoridad, tú puedes ejercer dominio. Fíjense bien. Gracias a Dios porque gente ora por nosotros. ¡Qué bendición! Pero se supone que yo ore en mi casa y ejerza la autoridad que tengo para que el poder de Dios desde mi casa ya esté presente y cuando yo llegue aquí pueda compartir algo de lo que Dios ya me dio. Quizás por eso Pablo dice, cuando se reúnen, traen un salmo, traen un canto, traen un testimonio. ¿Qué traen para compartir? No que cuando se reúnen, viene uno cargado, viene uno trabajado, viene desanimado, desalentado, arrastrando la cobija. Pásenle. Esta es la gasolinera que les va a llenar su tanque. Y llegan y ya salen con la cobija dobladita, todo, y ya no la traen arrastrando. Pero debiera de ser, tiene que llegar el punto donde llegamos y nos gozamos juntos. Y hacemos un templo para Dios donde somos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y no traemos las manos caídas ni paralizadas las rodillas que no se pueden hincar, sino que ya venimos no con cargas, sino con tantas bendiciones que Dios nos compartió. Porque siempre lo hace Dios. Autoridad, entonces, ¿quién tiene autoridad en tu hogar? Sí, pueden decirlo, no se preocupen. Si es hombre, puede levantarse y decir, yo tengo autoridad. ¿Qué te dé el poder? Debe decir la palabra de Dios. ¿Qué te dé el poder? ¡Ah, qué tremendos usted! ¡Wow! Ahora, cuando entendemos esto, si no leo y no oro, por eso lloro. Porque se supone que me quedó claro que siendo espíritu, mi espíritu se va a nutrir de lo que Dios proveyó, que es la oración y la palabra de Dios. ¿Qué te da el poder? Entre más conocimiento tengas de la palabra del Señor, el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En el poder de la lengua. O sea, quiere decir entonces que una vez que me llene mucho de Dios, mis palabras van a ser palabras que dan vida. Jesús les dijo a ellos, los oyentes, las palabras que yo les he hablado son espíritu, pero son vida. Y la revelación era impresionante lo que estaba dando Jesús. Daba conocimiento amplio de las mismas escrituras porque Dios le revelaba cosas y revelaba a Jesús a sus discípulos y le revelaba a la gente que oía. Pero algunos decían, no entendemos. Se nos hace difícil eso. ¿Cómo funciona? Ora y lee. Y así se cree. No ores ni leas, ni creas 3:2. Dice, ¿a poco hay un libro así? Dice, va a ser fácil dudar de Dios. Pondrá las manos sobre los enfermos y algunos sanan y otros no. Si comes cosa mortífera, aguas, porque así se murió mi perrito. Chispita se comió 2 platos de veneno y ahí anda. Que denle carbón, ahí andan buscando carbón para darle. Y arrojó todo lo que se había tragado y ahí anda. Dijimos, santo Dios, pues sí, tambaleándose. Yo no sabía si era la unción que le estaba dando o qué, pero oramos, creímos y vomitó y ahí anda. Y unos dicen, no hombre, mi perrito comió poquito veneno y ya se murió. Y nos animaban y decían, ¿cuánto comió? Tanto. No, ya no la hizo. A ver, fíjense dónde la entierran. Ahí andamos viendo, quebrando cemento ya para... Y ahí anda Chispita. Ahora, hemos orado por perritos y Dios los sana. Una señora llegó una señora, llegaron desesperadas, dijeron, ¿Dios sanará perritos? Le dije, pues no me ha tocado, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí. Y llorando dijeron, pues aquí está, ore. Dije, santo Dios, ya el perrito estaba con la lengua así. Dije, no sé si me está sacando la lengua o así está, pero...
Oramos, yo creo que fue fracción de segundos y se para el perrito y empieza a caminar. Y llore, sí sana perros. Dije, ay, de veras. Mire, Dios es asombroso. Teníamos un refrigerador que no funcionaba y ya pues no teníamos dinero para arreglarlo y nuestro pastor dijo que pongan las manos sobre lo que sea y que Dios hace que funcione. Y dije, pues vamos a poner manos en el refrigerador. Pues. Dijimos, Señor, pues no tenemos dinero para arreglarlo, pero en tu nombre, Señor, a lo mejor sabes de refrigeración. Se arregló. Ahí estamos ya. Teníamos agüita fría. No tenemos mucha comida, pero teníamos agüita fría y estamos, gloria a Dios. Y pues lo regalamos realmente. Lo regalamos a alguien y dice, oiga, ya me está fallando el refrigerador. Le dije, póngale manos y ore. Dice, no hombre, ya le puse hasta pies y cabeza y no funciona. Dije, no te va a funcionar. Porque esto es para los que creen. Pero no nos falló. Y no recuerdo si al mes o qué tanto le funcionó. Y dice, ya no funciona, voy a tener que conseguir otro. Dije, qué tremendo. Yo no sé si Dios le recargó gas o qué le hizo, pero sí sabe de refrigeración, ¿eh? Y es buen veterinario, sabe de perritos también. Hemos orado por pajaritos y Dios los resucita. Pensar que Dios no va a sanar a un humano, ya no me cabe aquí. Lo que pasa es que el humano se complica más y es más incrédulo que un perrito y que un pajarito. Los pajaritos dicen, eso quiere decir amén. Y el perrito se asombra y dice, wow. Y el creyente dice, pues a ver si se hace. Ay, Señor. Entonces le hago, wow. Ahora, Dios nos dio autoridad. Eso ya les queda claro, ¿verdad? Dios nos dio autoridad. Sobre todo lo externo, porque está implicado que de adentro ya tenemos autoridad. La enfermedad que llegue, peleémosla con la palabra del Señor. No es que no van a llegar enfermedades. Nos damos cuenta que llegan, pero no tienen por qué quedarse. Hay familias que en las familias, enfermedades, algunas familias de los 50 no pasaban y la mayoría morían de cáncer. Y nació de nuevo una persona y dice, pastor, ¿y si paso los 50? Le dije, ¿por qué no los debiera pasar? Es que en mi familia nadie pasa de los 50. Le dije, pues usted va a ser la excepción en el nombre de Jesús. Dice, amén, lo creo. 53, 54 años y le dice una de sus hermanos de 48 años, ¿cómo le hiciste? Dice, Dios me sacó adelante y te puede sacar a ti. ¿Y cómo? Creyendo. No, pues la ponen bien difícil. Suena fácil para algunos, pero creer no es fácil. Porque creer implica que tengo que crear un hábito donde ahora voy a decidir decir aquellas cosas que nutren mi fe. Pero siendo espíritu, teniendo un alma y viviendo en un cuerpo, el alma es rebelde. El alma es rebelde. Por eso cuando alguien le dice, aquí está mi alma, ven mi amor. Digo, al ser rebelde. El alma es rebelde porque antes estaba acostumbrada a gobernar. Lo que el alma decía se hacía. Y ahora el espíritu le está diciendo, no nos conviene, no es correcto. Y dice, ¿por qué no? Se casan dos personas, el hombre está acostumbrado a hacer lo que quiere. Y se casa y llega a su casa y dice, mi amor, ya me voy a ir con los cuates. Le dice, ¿cómo que con los cuates? Casi no tenemos tiempo tú y yo. Quiero que te quedes. Sí, pero voy a ir con los cuates. No, pues si te vas, no vuelvas. Dice, ¿qué? ¿Cómo que no vuelva? Tranquila, nomás voy a ir con los cuates. No, ya no puedes ir con los cuates. Y empieza a haber límites, empieza a haber fricción y la mujer dice, está bien, cedo esta vez, pero... Y empieza a ver, ¿por qué? Porque el hombre tiene que entender que ahora tiene que aprender uno a someterse uno al otro. Y someterse uno al otro, uno piensa que a quien se somete, aquella persona es mayor que yo. No, a quien te sometes, te protege, porque somos iguales.
Efesios 5 nos dice que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, yo estoy hablando a los creyentes. El que no es creyente, que no es aleluya, siempre va a salirse con la suya. Porque van a buscar formas de hacer lo que se les antoja. Yo estoy hablando de las personas que tienen temor de Dios. Esas personas quieren cambiar, quieren ser mejores. Tu matrimonio va a estar mejor aprendiendo a someterse uno al otro. A veces hay cosas que uno quiere hacer que nos vamos a dañar como hombres y la mujer nos protege. Y nos dice, no quiero que vayas. Y de todos modos va uno y luego llega uno con la boca sangrando y todo golpeado. Dicen, ¿cómo te fue, mi amor? Pues ya sabes que mal. Y la frase, te dije, no vayas. La próxima vez que nos dicen, no vayas, ya dice uno, yo creo que me quedo. Y empieza a cambiar uno. Ahora, tienes la autoridad, pero el poder lo tiene Dios. Y nos hizo que pudiéramos tener conexión a ese poder por la palabra. Lo único que Dios siempre va a respaldar es su palabra. Él no me va a respaldar a mí. Él va a respaldar su palabra. Porque ya me dio la autoridad. Ahora, ejercer el poder depende de si vivo o no en la palabra del Señor. Si la palabra de Dios sale de mis labios, Dios la va a respaldar. Y si no sale de mis labios, Dios no tiene por qué respaldarla. Es que Dios me quiere y que soy su favorito. Qué bueno. Pero si la palabra de Dios no sale de tus labios, no va a pasar nada en tu vida. Y eso cala, porque tengo autoridad. Hace años, me platicó una persona que amarraron un elefante en una estaca fuera de la carpa de un circo, y la estaca la clavaban y el elefante sentía el jalón y no se movió. El elefante creció, pasaron 5 años, el elefante era enorme y le clavaban la misma estaca y el elefante nomás sentía y se detenía. Y el hombre se asombraba, decía, ¿cómo puede esta cosita detener ese monstruo tan grande? ¿Qué puede detener un elefante? Realmente nada. Son muy, muy fuertes. Si se descontrola un elefante, no hay ni puertas que lo detengan. Tumban muros, tumban lo que sea, son muy fuertes. Entonces una estaca, ¿cómo lo detiene? Y le explicaron a él que desde chiquito, en su mente ahora él piensa que no puede sacar esa estaca. Lo fueron entrenando. Nos fueron entrenando diciendo, ¿quién te crees que eres tú? No vas a cambiar, no vas a mejorar. Nos metieron una mente de miseria y pobreza que cuando se trata de dar dinero, trata uno de no dar nada porque la generosidad no está en nosotros. No es que no esté, es que piensas que al dar tienes menos. Y la Biblia nos enseña que el que da recibe. O sea, el concepto de Dios es despréndete para que tengas algo nuevo, algo diferente, para que tengas más. Da y se te dará en medida buena, apretada, remecida, darán en tu vida. Los hombres van a darte. O sea, no puedes evitar la bendición cuando la generosidad entra, pero la miseria en mi mente me dice, no alcanzo, no puedo, es difícil. Es la miseria que me entrenaron, es la estaca que pusieron. Hace años, un granjero encontró un aguilucho, simple polluelo, y lo puso en su gallinero. El águila ahí creció, más grande, más fuerte. Salían a caminar y el águila no le podía hacer, sino le hacía. Ay, ¿qué es eso? Y miró otros parecidos a él volando. Y las demás gallinas siempre le hacían burla. ¿Qué volé, tonto? ¿Qué volé con tus garras si no haces nada?
estás limitado y aquí estás en el gallinero. Se la creyó. Y un día quisieron atacar a las gallinas y él empezó a correr para defenderla. Y empezó a correr y miró que dejó de correr y empezó a volar. Y miró que sus garras eran feroces y defendió a sus hermanas gallinas. Y dijo, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y las demás le aplaudieron y dijeron, ¡wow, wow, qué tremendo! Nos defendiste, gallinón. Y él diciendo, ¿qué es esto? Y aprendió que no era gallina, era un águila. Cuando te des cuenta que no eres gallina, te vas a salir del gallinero. Y vas a crecer, y vas a madurar, y vas a vencer hábitos. Pero mientras te meten en ese gallinero, aunque seas águila, te van a decir, no puedes, no avanzas, no lo vas a lograr. Salte del gallinero y empieza a volar. Y observa, no tienes que esconderte para hacer la maldad. No tienes que cerrar las cortinas que nadie vea. No. Puedes levantar tu rostro en alto y decir, Dios, que mis acciones sean un vivo reflejo de tu palabra en mi corazón. Que cada acción que haga sea un vivo reflejo de mi amor por ti. Que la libertad que tengo se pueda reflejar en todo lo que emprendo hoy. Pero esto sería entonces de alguien que quiere cambiar, que quiere ser transformado. De alguien que realmente está dispuesto a hacer lo que sea para ser diferente. Ahora, ¿cuesta? Sí, cuesta, porque entre más mundano y más carnales seamos, más nos va a costar. Entre más de Dios busquemos, te vas a dar cuenta que esto te va a llevar a buscar más de Dios. Hay una libertad esperándonos. Hay una autoridad queriendo ser ejercida por alguien que dice, en el nombre de Jesús yo puedo y quiero. El poder del nombre de Jesús con alguien que tiene autoridad. Entonces ahora la autoridad y el poder están llevándose a cabo y esa petición llega al cielo. Ahora, Santo Dios, hay una oración que nos cuesta trabajo porque de alguna manera pensamos miren, la primera de Crónica, capítulo 4, verso 9. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Un hombre decide salir de su mentalidad de pobreza y miseria. Otra vez, lo metieron al gallinero y ahí estaba, le pusieron la estaca. No te controla el diablo, no tiene poder sobre ti, no tiene autoridad sobre ti. Ningún demonio debiera de atormentarnos, debiéramos nosotros ser el tormento del diablo. Que cuando llegamos dice, híjole, me van a atormentar estos, mejor los dejo vivir en paz. En la primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, dice, había un hombre llamado Jabez, quien fue honorable, fue más honorable que cualquiera de sus hermanos o familia. Su madre le puso por nombre Jabez porque su nacimiento le causó mucho dolor. Fíjense bien su inicio. Entre sus hermanos fue el más honorable, posiblemente se burlaban de él. Y su mamá dijo, este es un hijo de dolor, ánimo. Él fue quien oró a Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que cause dolor. Este es el hijo de dolor diciendo, líbrame del dolor. Y la respuesta a mí se me hace impresionante. Porque dice que Dios le contestó y le concedió todo lo que pidió. El trasfondo de él no es el mejor,
Pero ¿sabe qué? Tiene autoridad. Y supo cómo llegarle a Dios. Quiero que me prosperes para tu gloria y tu honra. ¿Por qué? Porque era el más honorable de su familia. Lo voy a poner en nuestros términos. Era el más cristiano. Era el que más vivía el evangelio en su familia. Era confiable para Dios. Que mis acciones sean un vivo reflejo de que cumplo tus mandamientos y te amo, Dios. Bueno, aquí está un vivo reflejo de eso. ¿Y sabe qué? Pidió cosas extraordinarias. Cosas en mi mente muy excesivas. No quería ni que pasar por situaciones de dolor. Y es un hijo de dolor. Venció, salió de la miseria de adentro y lo vemos que por fuera prosperó. Pero aquí Dios avala, Dios da testimonio. Y dice Dios, hecho. No puedes, ¿cómo lo pongo? No puedes decir que Dios no te escucha cuando eres honorable y confiable para Dios. No puedes decir eso. No se puede. ¿Por qué? Porque tu oración va a ser un bombazo en el cielo que va a traer bendición a tu vida. Va a ser una forma que tu puño, tu brazo entra en el cielo y atrae la bendición que necesitas. Dios no puede fallar, pero tienes autoridad. El poder está en la palabra, en el nombre de Jesús. Dios, ¿cómo sostiene todo el universo? ¿Con qué poder? Todo lo que existe está sostenido por el poder de la palabra. Y en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla. Para los que tienen autoridad. ¿Tienes autoridad? Si tenemos la autoridad y tenemos la palabra de Dios en nosotros, tenemos la autoridad y tenemos el poder. Cuando un policía le hace así a un individuo y el individuo no se para, en cuanto llama y dice, aquí reportando clave 800-03, no, es que... Dice, se nos peló este individuo, pero va en tal carro, tal esto. Toda la institución empieza, ¡boom! ¿Qué le da el poder? El respaldo que tiene. ¿Qué te da el poder? El respaldo de Dios en tu vida, por la palabra. ¿Pero qué te da la autoridad? Que eres un humano, que eres un creyente y que naciste de nuevo. ¿Les queda claro hasta ahí? ¿Sí? De este lado 5 sí, de acá a ver cuánto. 6, bueno, ya le hicimos. 11 es un número non, ahí va, un número non. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer, que ha estado atorado por ahí en algunos. ¿Qué clase de poder necesitas para vencer en algo que Dios te dio autoridad? Otra vez, ¿qué clase de poder necesitas en algo que Dios ya te dio autoridad? Dios sostiene todo con el poder de su palabra. ¿No es suficiente para ti? Gracias. ¿No es suficiente para ti la palabra de Dios? Ahora, es que no conozco escrituras de esto, es a lo que me refiero. Se supone que nos preparemos donde yo sé de que sé que la palabra de Dios es suficiente. Tiene que haber una metamorfosis, una muerte. Las mariposas no salen así de hermosas con tantos colores sin pasar el morir, el cambiar, el ser transformadas de una oruga, de un gusanito guardado ahí, hasta que llegue el punto donde rompen su caparazón y sale una hermosa mariposa. Sus colores ahí estaban, escondidos en un gusano feo, en una oruga,
que la ve uno y dice, se parece a mí. Está fea. Pero cuando pasa esa transformación, quizás por eso en Eclesiastés dice que la unción hermosea el rostro de las personas y le quita la tosquedad, lo brusco. O sea que sin unción, wow. Ahí sí, wow. Papi precioso, hoy te damos gracias. Si Dios, tú nos estás enfrentando a algunas cosas, queremos hacerlo. Sabemos que tenemos la autoridad, porque tú nos la diste. Es una autoridad delegada. Pero hay cosas en nuestra vida donde no tenemos dominio. Y si Dios te está hablando de ejercer dominio en algún área, recuerda que el ser honorable te va a dar la facilidad de poder avanzar mucho más rápido. Que Dios pueda confiarte algunas cosas que tú necesitas en el nombre de Jesús. Papi precioso, y te damos gracias. Si Dios le está hablando de algo específico, tome la autoridad y en el nombre de Jesús háblele. Y veamos lo que sucede. Hoy, con honestidad delante de Dios, íntegros, cabales, con responsabilidad en el nombre de Jesús, delante del Dios Todopoderoso, quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Qué o quién te ha quitado esa autoridad? Retómala y en el nombre de Jesús ejerce hoy tu autoridad y el poder por la palabra. Dios tiene el poder, pero nos dejó formas de conectarnos a ese poder por la palabra. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Jesús es